El Agropecuario, galardonado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos como el mejor en su campo. Respuestas a sus consultas, promoción de las actividades comunales, precios actualizados para exportación y consumo local. Ganaderos, personalidades y expertos analizan temas relacionados con el sector agropecuario. El Agropecuario. Producción y dirección del ingeniero Miguel Ángel Grillo, pionero del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, director general y fundador de la Escuela Centroamericana de Ganadería y Premio La Simiente 2009. El Agropecuario, de lunes a sábado de 4 a 5 de la mañana, aquí en Colombia. Toro, ¿quién te montará? Colombia en 760 AM 98.7 FM, la primera cadena radial costarricense. Muy buenos días, distinguidos oyentes. Bienvenidos sean ustedes una vez más a este su programa, El Agropecuario. De nuestra parte, dándole gracias a Dios Todopoderoso, nuestro Señor, que nos permite estar aquí un día más. Nos acompaña hoy el ingeniero Oscar Fonseca y a la vez tenemos un ilustre visitante a quien vamos a pedirle al ingeniero Fonseca que lo presente. Muy buenos días, Oscar. Buenos días, Miguel. Buenos días, queridos oyentes. Buenos días a nuestro ilustre invitado del día de hoy. Como pues ha sido la tónica a través de bastante tiempo ya, la participación del señor Renato Alvarado en nuestro programa. Don Renato es presidente de la Asociación de Porcicultores de Costa Rica y por otro lado es vicepresidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria. Pero aparte de ese conocimiento que él pueda manejar a través de esas posiciones, ha sido una persona muy acuciosa, con una gran participación en la negociación de los tratados de libre comercio con el Ministerio de Comercio Exterior y sobre todo con un amplio conocimiento de la administración de esos tratados que tanto han maltratado y han perjudicado a nuestros porcicultores. Así que para mí es un honor y un placer presentarles nuevamente a don Renato, quien cada vez que participan pues nos trae información muy actualizada y de mucho interés para todos ustedes. Don Renato, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias y es de nuevo un placer estar en este prestigioso programa tan escuchado. Cuando salgo al campo pues me reconocen que nos han oído por aquí, pero más a ustedes en este programa que a pesar de ser tan temprano tiene una audiencia altísima. Pues muchas gracias, don Renato. Primero que nada, una felicitación. Estamos recibiendo los boletines semanales de la Cámara de Porcicultores, en el cual sale el precio del cerdo en canal, el precio de maíz amarillo, harina de soya y otras informaciones. Entiendo que esto sale semanalmente. Los felicito porque esta es una manera muy importante de que estén informados los porcicultores. Ahora, esto va dirigido a los asociados, me imagino yo, en específico. Sí, en realidad en este momento ese boletín está saliendo, como digo yo, disparado a todo el mundo que tenga un correo electrónico y que por alguna razón tenga relación con nosotros. Así usted lo puede ver, que la información que manda el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? En esa página que llaman Información Sanitaria, salió publicado el boletín, lo cual pues quiero agradecerle también al Ministerio porque la verdad es que no, eso hace todavía que el boletín se extienda y se expanda mucho más a muchas más personas. Nosotros lo que hemos estado planteando ahora es hacerle un refrescamiento a la imagen de la Cámara. Somos una Cámara que hemos hecho un esfuerzo titánico para mantenernos durante todo este tiempo a pesar del avasallamiento que ha tratado de hacer el gobierno con las aperturas comerciales, pero nos hemos sostenido y estamos dando un nuevo enfoque, ¿verdad? Desde una política que yo lo he venido diciendo aquí, ¿verdad? Hace mucho rato, la única forma de rescatar al sector porcino nacional como a otros sectores productivos nacionales es volcándose a ver el mercado interno, reforzando el consumo del producto en el mercado interno y una vez que tengamos posicionamiento eficiente, eficaz y efectivo dentro del mercado interno, podemos entonces pensar en una apertura exitosa donde podamos exportar excedentes. Porque de lo contrario es muy difícil realmente sin fortalecer el mercado interno y garantizarle al productor nacional y al consumidor nacional producto de primera calidad, fresco y nacional, que podamos nosotros salir a exportar algún tipo de producto.
Don Renato, yo tengo unas preguntas sobre los precios de ganado. Voy a adelantarme un poco aquí al compañero, a don Oscar, porque yo tengo estas dudas. El precio usted nos había dicho que para salir tablas era de 1.600 colones por kilo en canal. Sin embargo, los reportes que estamos recibiendo, hay una empacadora que sí lo paga, hay otras dos que no pagan los 1.600 colones por kilo en canal. Quiere decir que la situación actual no está buena para el precio del cerdo. Bueno, en realidad el precio de costo, ¿verdad? Para poder no perder son 1.400 colones. Los 1.600 colones es para ya tener rentabilidad en el negocio. Lo que pasa es que el tema del precio, ¿verdad? Ya se ha ido convirtiendo en un problema que tenemos que empezar a superar como productores, porque estamos teniendo un techo muy complejo, ¿verdad? Que es uno, que son los mataderos, que son quienes definen realmente el precio, ¿verdad? En este país siguen habiendo ahora 3 mataderos fundamentalmente que son los que fijan el precio, que son el Valle, Montecillos y el Arreo. Y ahora hay algunos otros agentes participantes en la comercialización del cerdo, que son algunos productores que están en la calle. Hay una industria que se llama El Oso, que es un productor muy grande que tiene fábrica de concentrados, ahora tiene un matadero. Perdone, yo vi esa nota y digo, ¿quiénes serán los del Oso? El Oso es una sola persona, se llama Oldemar Solís. Él es un productor muy activo, que ha sido muy eficiente. Yo le tengo mucho respeto porque contra viento y marea y a pesar de el gobierno, pues ha salido adelante con esfuerzos. Tiene su propia empacadora. Él en realidad lo que tiene es una distribuidora de carne, ¿verdad? Vende básicamente en canal y ahora está vendiendo en cortes también, tiene distribución en cortes. Y ahí ha estado trabajando duro. Hay algunos otros productores en las mismas condiciones, don Melchor Rodríguez, este productor, ¿cómo se llama? De Río Cuarto, que Maroto. tiene. Bueno, don Guillermo también tiene, y tiene algunos otros productores que han entrado en ese trabajo. Oscar. Don Renato, ahora me llamó la atención algo que usted estaba mencionando. Decía usted que el productor, o que más bien lo que debería hacerse es reactivar, digamos, el mercado interno, tratando de satisfacerlo y pensar en exportar excedentes. Me parece que eso fue lo que le entendí de lo que debería hacerse. Eso me lleva a hacerle la siguiente pregunta. Ahora que estamos hablando de que le vamos a presentar una política agropecuaria a la organización a la OCDE, precisamente nos ha surgido la inquietud, y lo hemos así manifestado en el programa, de que qué política agropecuaria es la que van a presentar, y que no nos llevemos las sorpresas más adelante de que se están asumiendo compromisos inconsultos, como se han hecho la mayoría, y que eventualmente tengamos sorpresas con esto. Hubo una manifestación de uno de los vicepresidentes de la Cámara, que también usted representa, pero donde él hablaba y daba su opinión sobre qué política, pero no sé si esto ha llevado a alguna consulta. Tal vez nosotros no estamos enterados y usted sí, pero nos gustaría escuchar cuál es su posición sobre este tema. Vean, yo en algún momento les he contado que yo de formación soy filósofo y a mí me gusta pues la lectura y el estudio de las cosas, ¿verdad? Pero este país se ha dedicado a hacer análisis de la realidad, pero nunca ha hecho que ese análisis de esa realidad se convierta en realidad, sino que son puros análisis técnicos, puras recomendaciones filosóficas y técnicas, y usted va al IICA y le dicen de un montón de cosas cómo hay que hacerlos y cómo va usted a alcanzar el éxito, pero al final de cuentas nadie va al campo. Y ahí es donde yo siempre he dicho y hago reverencia a lo que yo llamo el discurso de las botas de hule. O sea, ¿cómo hacemos para que esa teoría y esas palabras tan bonitas que todo el mundo habla sean realidad? Porque hablar de política agropecuaria, porque se reunieron todos los sectores a principio de este gobierno y se hizo un programa y todos los sectores participaron. Bueno, al final de cuentas, ¿cuáles son los resultados en la práctica? Dicen que lo que no se mide no existe.
y estas no son frases mías, pero es una realidad. Si uno no mide cuál es el éxito que se tiene en un proceso, no existe una política agropecuaria. Yo tenía un profesor en la universidad que me decía que usted puede escribir un libro muy bonito, pero si nadie lo lee, el libro no existe, a pesar de que usted lo haya escrito. Y ese es el tema. El MAC ha tenido intenciones muy bonitas y de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, pero las realidades no se han cumplido. O sea, ¿cuáles son los sectores exitosos, pero verdaderamente exitosos, que existen hoy en el sector agropecuario? Uno puede hacer una lectura y algunos de los tradicionales han sobrevivido y se han sostenido, y otros que se suponía iban a ser los grandes exitosos de la apertura comercial y de las políticas agropecuarias de este país, hoy están sufriendo la devastación. Y puedo hablar de los ornamentales, puedo hablar del melón, que perdió el 47% de su área sembrada, puedo hablar del café, que redujo su área, a pesar de que alguien podría decir que está bien, pero porque vendieron más caro, no porque se produjo más. Hoy hay una verdadera devastación por el tema de la roya, y lo vamos a sufrir ahora en esta cosecha de café, y vamos a ver cómo los nicaragüenses que vienen a recoger café no van a tener que recoger más que en algunas zonas. Usted lo puede ver con el sector porcino, que ha estado a expensas de las importaciones, que son el 6% de la matanza total del país, pero traídas bajo el régimen de los contingentes y el reglamento de contingentes. Ha sido devastador porque lo traen en momentos donde el precio tiene una tendencia al alza y entonces lo deprimen. Si usted se pone a ver en ganado, quiénes son los grandes ganadores de la exportación de ganado, y que para eso probablemente don Luconi sea el más indicado de hablar, pero cuando usted ve los números estadísticos, dice que el sector ganadero ha sido uno de los grandes exitosos en la exportación, pero la exportación se hace a través de los mataderos y no lo hacen las cámaras de productores. Así que a mí que no me vengan a decir que esos dólares que se quedan en el país de producto de la exportación de carne va directamente a los ganaderos, porque ahí están los ganaderos que han sufrido crisis bárbaras y casi hasta la desaparición. Hoy el precio los protege un poquito mejor, pero tampoco es que usted se va a ganar toda la plata del mundo. Si usted tiene una finca ganadera y no es un gran gamonal con mucha extensión, de tener 10, 15 vacas y vender los terneros para ganarse 70,000 pesos al año, de eso no es un gran negocio. Y eso no lo dije yo, y me lo dijo don Leonardo Luconi, que me dice, es que tener hoy un novillo no vale la pena. Bueno, esas son las realidades, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Para qué política agropecuaria? Si usted cuando sale al campo ve otra realidad. O sea, usted tiene, hablando de animales, pero si hablamos de granos básicos y de yuca y de tubérculos, etcétera, usted tiene el producto en un saco y no vale un carajo. La verdad es que el productor tiene que salir a ver cómo, perdón por el francés, cómo diablos la pellejea para poder vender el producto, a quién se lo vendo. Y en este país, con intermediaciones que rondan hasta el 400%, ¿cómo va usted a proteger al consumidor y cómo va a proteger al productor nacional, ¿verdad? Y hablando específicamente de la actividad porcina, don Renato, es un tema, lo vamos a reiterar, ya lo hemos conversado, pero bajo esa perspectiva de lo que usted está planteando, ¿qué nos espera o qué le espera a la actividad porcícola con el tema famoso de las exportaciones a China y a toda esta cosa? ¿Estamos hablando de espejismos entonces? Pues sí, al día de hoy se está haciendo un gran esfuerzo, pero eso está todavía en materia de tiempo, ¿verdad? Porque, bueno, estamos planteando hacer un estudio de mercado en China. Ya vino el agregado agrícola de Costa Rica en China para empezar a hacer ese trabajo. Pero yo me llevo sorpresas muy interesantes. Uno de los comercializadores más importantes de este país, que se llama Carne Zamora, en esa mesa de reunión dice que él no ve mucho mercado ahí porque el 80% de la carne que entra en China entra de contrabando. Entonces yo me sorprendo porque esas son las inconsistencias a las que yo he dicho. Este país no está alineado en la parte institucional, nadie está clarito de hacia dónde vamos y qué queremos hacer. Porque si usted tiene que uno de los más grandes empresarios que ha ido a China, que ha visitado mercados internacionales para comercializar la carne, trata de ser un gran exportador, tiene claro que el 80% de la carne que se vende en China se vende de contrabando, entonces ¿para qué necesitamos un TLC?
¿Para qué queríamos entrar a China legalmente si el 80% de la carne entra de contrabando? ¿No era más fácil, en lugar de ir a firmar un tratado, ir a buscar a los del mercado negro y venderle la carne a los del mercado negro y ser parte de ese 80% de carne que entra de contrabando a China? Lo poco que se estaba exportando, usted lo sabe muy bien que se estaba exportando de esa forma, así que eso se sabía, no es una sorpresa para nadie. Exacto, bueno, eso es parte de la inmoralidad de este gobierno. Y lo voy a decir con pelos y señales porque a mí la verdad que no me importa. Don Diego Rojas fue a China en una comisión con la ministra doña Anabel González a China para exportar carne allá. Después de haber tenido una entrevista comercial con una empresa china para poder comercializar, en la tarde doña Anabel le dijo a don Diego Rojas que si tenía que exportar a través de un segundo mercado como Corea o Singapur o Vietnam, que lo hiciera. Eso era contrabando. Así de simple. Y eso tiene nombre, así es como funciona. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que nosotros como gobierno, como país, tengamos esas posibilidades de hacer las cosas? O somos o no somos, dicen en el campo, ¿verdad? No puede ser que uno pretenda hacer un tratado de libre comercio y fijarse una meta y cuando por otro lado le digan que usted puede entrar de contrabando. Eso es falta de seriedad, falta de respeto para con la gente, porque don Diego Rojas llevaba hasta brochures, hizo el viaje a China pagado por él, hizo todo un esfuerzo para después que le digan que podía hacerlo a través de un tercer mercado. Eso no se hace, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas son las que a mí siempre me han molestado y lo que me demuestra es que el país no está preparado para la apertura comercial y por eso es que los sectores están siendo devastados. Hoy por hoy el sector agropecuario tiene más de 8 meses de tener una balanza comercial negativa, o sea, está deprimiéndose cada vez más, los sectores están más deprimidos y somos el único sector que ha demostrado decrecimiento en los últimos 8 meses, o sea, por Dios. Entonces, cuando me hablan de política agropecuaria o política agrícola, yo digo, pues, ¿cuál va a ser? Si es que si hace 4 años se hizo todo un programa, todo un proyecto, se llamó a todas las cámaras, todos participamos, dijimos qué era lo que había que hacer, cómo veíamos el tema. Ahora hablar de una política agropecuaria, es un irrespeto. O sea, a mí me parece que en este momento lo que la gente debería estar haciendo y los candidatos que yo espero vengan aquí, digan, o sea, en concreto, ¿cómo van a resolver el problema del agro? Y que se dejen de habladurías, porque hablar es muy fácil, pero realizar acciones es muy complejo. Muy de acuerdo con usted, don Renato. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Señor caficultor, ¿ya realizó las prácticas de manejo agrícola para controlar la roya? Para estar al día con el combate de la roya, ya debe haber realizado las podas, las deshijas y debe estar realizando la segunda fertilización. Además, su plantación debe tener una sombra bien regulada. Si le falta realizar alguna de estas labores, debe ponerse al día. Recuerde que las prácticas agrícolas realizadas a tiempo ayudan a disminuir el problema de la roya y a proteger su cosecha. Trabajemos juntos por nuestros cafetales, porque si no, la roya nos arrolla. Este es un mensaje del MAG, y Café y OIRSA. Señor finquero, prepárese para el próximo verano. Monte un ariete para sacar agua de las nacientes, quebradas o ríos. Los arietes trabajan con la fuerza del agua, no gastan electricidad o combustibles. Ponemos 20 años de experiencia a su servicio. Llame al 8387-5465 con Luis Carlos Odio. Everest es un activador metabólico altamente tecnificado que incrementa la actividad fisiológica de las plantas y promueve el potencial genético productivo de los cultivos. Everest es ideal para ser utilizado en todas las etapas del ciclo de cultivo, desde la germinación hasta la etapa de producción. Everest también ayuda a superar diferentes situaciones de estrés que sufren las plantas. Everest. Recuerde, utilice Everest durante todas las etapas del ciclo de cultivo y obtenga una alta producción y una excelente calidad de cosecha. Everest. Alcanzando la cima del potencial genético. Everest. Es un activador metabólico de calidad Grupo Seraxa. Everest. Obténgalo ya en los principales agroservicios del país. Señor ganadero, ¿está preocupado porque ya vienen las lluvias y con ellas la aparición de todas esas malezas anuales que atacan sus potreros? Pues despreocúpese. Ya está en el mercado el herbicida Telbar, especialmente diseñado para el control seguro de malezas a un costo muy bajo y sin comparación. Recuerde aplicar antes de que la maleza entre en la etapa de floración.
Telbar, herbicida para potreros y áreas verdes. Señor caficultor, la broca del café provoca pérdidas en la cosecha y baja calidad del grano. Es recomendable realizar muestreos en su finca de 60 hasta 150 días después de la floración para recolectar granos de la planta y medir el porcentaje de la broca presente en el campo. Si la presencia de esta plaga es de un 2% a un 4%, se recomienda aplicar control biológico con el hongo Beauveria bassiana. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Atención productores, Ecoindustrias Tecnológicas S.A. tiene un producto agroforestal con resultados económicos muchísimo más rápido que cualquier otra plantación forestal. Siembre solamente una vez y a partir del 5º año inicie sus ventas permanentes y sostenidas. Siembre bambú guadua y nosotros se lo compramos. Financiamiento disponible. Teléfono 22 35 47 35. Sea parte del grupo de agricultores exitosos que ya iniciaron la siembra de bambú. Agroinsumos Veterinarios S.A., empresa con 15 años de servicio al ganadero nacional, distribuye para Costa Rica la prestigiosa línea de identificación animal Alflex, con aretes en diferentes tamaños y colores. Además, energizadores y accesorios para cercas eléctricas de las marcas Red Snapper, Sareva y equipo de alta calidad para uso animal. Para mayor información, llame a los teléfonos 8857-0180 o al 2262-0180. Agroinsumos Veterinarios S.A. Una roja, una verde, una negra, con semilla, sin semilla, uvas frescas de California. Son parte importante de una dieta balanceada. Consúmalas. Son jugosas, dulces y nutritivas. Recuerde, uvas frescas de California. En su programa El Agropecuario le brindamos la hora. 4 de la mañana con 21 minutos. Continuamos con el señor Renato Alvarado, presidente de la Cámara de Porcicultores, a quien estamos haciendo una entrevista de mucho valor, queremos. Don Oscar. No, que quería decirle a don Renato, aprovechando algo que mencionó y algo que le pregunté, que todavía no me la ha respondido completamente, es el hecho de que él reconoce, porque la situación esa de mejorar el mercado interno no es solamente una respuesta al problema de los porcicultores. Creo que en general hacia el agro nacional eso es fundamental. Es parte importante de cómo reactivar la economía de este país con base en el sector agropecuario. Y le decía que había una política que se supone que le van a poner a la OCDE para que la evalúe. Imagínese usted, eso, el nivel de compromiso que estamos asumiendo. ¿Usted conoce esa política? Es que es más concreta la pregunta. ¿Sabe usted qué es lo que se va a presentar? Eso es lo que yo quería que me respondiera. En realidad no tengo claro y por eso le hice los comentarios al respecto. Yo no tengo claro cuál es la política que se va a presentar, porque lo único que tengo claro es que este gobierno, al inicio del gobierno, como el segundo año, fue que se levantó una propuesta de hacer toda una política agro 21 o agro en 2025, creo que era que se llamaba. 2021. Eso. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, ¿verdad? Es muy bonito, está muy bien, gente del IICA, gente de todos lados, intelectuales muy bonitos y gente que yo no dudo en su capacidad. Aquí el tema no es personal con nadie. El problema es que eso no son realidades, ¿verdad? El decir que hay que, que hay que mejorar los mercados. Bueno, sí, pero ¿y qué hacemos con que nos digan que hay que mejorar los mercados? Los productores saben que lo que necesitan es vender su producto, es muy simple. Yo siembro, cosecho y vendo. Y si siembro, cosecho y no vendo, pues estoy arruinado. Y si cuando cosecho y vendo, el margen de intermediación es de 400%, entonces ¿de qué me sirve la política? ¿De qué me sirve que esté escrita en alguna parte si yo lo que no puedo es vender mi producto? O está tan caro en el supermercado que entonces tampoco el consumidor lo puede consumir. Entonces yo tengo que producir menos, porque si produzco más bien me asfixio, porque el precio termina deprimiéndose todavía más por sobreoferta, ¿verdad? Y esto no me lo invento yo, ahí está el tema de los frijoleros que tuvieron que venderlos en Canal 7 porque el Ministerio de Agricultura no tuvo la capacidad para resolver el problema. Y entonces ahora hacen una feria del frijol donde venden,
5, 6, 7, 8 sacos de frijoles enfrente del ministerio. O sea, eso no resuelve el problema de la producción nacional. Eso no resuelve el problema de la importación masiva de frijoles chinos que parecen un balín y que hay que volarles fuego hasta gastarse el cilindro de gas porque no hay forma de que se suavicen, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que estoy hablando. Entonces, probablemente si uno va al ministerio van a decir que sí es cierto que la política está consultada. Sí, se consultó a los sectores, pero ¿de qué ha servido? O sea, ¿dónde está implementada? Es que yo no hago políticas agropecuarias para que se implementen 8 años después, porque ya la realidad política cambió, las necesidades económicas cambiaron, entonces esa política no sirve nada. Lo que usted tiene que hacer, como hacemos en las empresas privadas, cuando uno quiere desarrollar algo en largo plazo, es hacer un planeamiento estratégico, ¿verdad? Una programación de mediano y largo plazo, para poder entonces decir, voy a seguir este camino. Y si a mitad de camino tengo que rectificar, pues rectifico. Pero si usted no implementa la política, ¿cómo la va a rectificar? Si no sabe si va a funcionar o no. Y yo me pregunto hoy, díganme, ¿cuál es la política agropecuaria que se ha seguido en este país? Si los productores sabemos que no existe ninguna política agropecuaria. Lo único que andan haciendo es apagando incendios en todas partes del país. Cuando hay un problema de la roya, apagamos el incendio de la roya. Pero ¿dónde estaban los abonos, los fertilizantes, los plaguicidas, la política de desarrollo del sector cafetalero de largo y mediano plazo para que no pasara lo que pasó? Sí, pero si es que la roya no es una enfermedad nueva, estaba en Nicaragua y sabíamos que venía para acá. Y de repente nos invade y pasa una emergencia nacional. Este país es el país apaga incendios. O sea, hay que tener un problema. Se tiene que caer el puente para que la gente vaya a poner el Baileys, pero nunca nadie lo reparó antes de que se cayera. Bueno, eso pasa con el agro. Hasta que no hay una crisis y todo el mundo pega gritos y el sector sale a las calles y pone tractores en la calle y hace un relajo, que desafortunadamente eso ya no pasa mucho, porque ya cada vez hay menos productores para poderlos llevar a la calle, ¿verdad? Pero si no se protesta en el momento, entonces nadie sabe que existe. O sea, el problema de los arroceros. O sea, a mí en una conferencia que di junto con una distinguida dama, me dijo que el problema del arroz era que los costarricenses comían arroz muy caro. Y yo lo que le pude decir es, en buena hora, esté subsidiado. O sea, por Dios, es que ¿por qué hablar de subsidios es pena en este país? O sea, es un pecado hablar de subsidios. Y cuando uno sale, encuentra que en los Estados Unidos hay subsidios, en Europa hay subsidios, en la India hay subsidios, en Japón hay subsidios, y todo el mundo protege su agro porque protege la comida. Y es que aquí no nos gusta hablar de la realidad, de lo que estamos defendiendo en el agro. No es al campesino de Chonete y la carreta de bueyes. No, lo que estamos defendiendo es la comida de este país. Y eso es lo que el costarricense ha perdido de perspectiva. No se ha dado cuenta de que hoy lo que estamos dejando de producir es la comida de los costarricenses. Yo todavía, y lo dijo en un programa aquí, hay chiquitos de 15 años que abren el refrigerador y creen que de ahí viene la leche, porque no entienden que viene de una vaca. O que abren el refrigerador y ven los frijoles y creen que sale del refrigerador los frijoles, sino que viene de una mata. O sea, por Dios, en San José la gente cree que la comida viene del refrigerador, no de un campesino que entierra sus manos, se llena las uñas de tierra y produce la comida. Y que no es por protegerlo porque pobrecito agricultor y campesino, no, es que la dignificación del agricultor es porque produce la comida de los costarricenses, de todos nosotros. Entonces no es posible que estemos pensando en el agricultor como el del Chonete y el pobrecito. No, si lo que tenemos que pensar es que si ese productor no produce hoy comida, mañana hay que ir a comprar afuera. Y no sé si vamos a tener la plata para comprarla como país, porque ese es el gran tema aquí. O sea, mucho se habla de la seguridad y la soberanía alimentaria, y eso son palabrejas, ¿verdad? Que en el mundo de la academia y de los universitarios todo el mundo lo entiende. Pero el campesino está claro que si no produce los frijoles, el arroz que se va a comer, no come, punto. ¿Por qué? Porque cuando va al supermercado vale 400% más caro que lo que cuesta producirlo, entonces mejor lo produce y se lo come. Pero en San José, donde todo está bajo cemento o bajo techo y ya no hay nada, ningún lugar donde producir un grano de ninguna cosa, ¿qué va a hacer el costarricense que vive en las grandes ciudades si no hay productores que produzcan la comida de este país? Bueno, tendrán que ir a buscar a alguien que se las venda, si es que ese alguien quiere vendérselas, porque, por ejemplo, hablemos de China, un país tan grande que cada vez crece más económicamente y que cada vez más gente sale de la pobreza. Eso quiere decir que hay muchos más chinos que van a comprar más comida.
Pero cuando esos chinitos empiecen a consumir en gran cantidad porque tengan más dinero, empieza eso a chuparse toda la comida del mundo. O sea, no en balde, cuando iban a hacer la represa de Guam, se acabó el acero en el mundo. En el mundo se acabó el acero, porque la represa era de ese tamaño. Bueno, cuando ellos deciden consumir maíz y cada vez más chinos tengan capacidad de consumo, pues menos maíz va a haber en el mundo, menos arroz va a haber en el mundo, menos frijoles va a haber en el mundo. Y entonces va a costar más caro, porque los países exportan excedentes, los países nunca exportan la producción de consumo interno. En este país es lo que pretenden que hagamos, y por eso el concepto de doña Anabel y del Ministerio de Comercio Exterior es, salgan a exportar, pero ¿qué cosas? Si aquí no tenemos excedentes de nada, y estamos dejando de producir la comida de los costarricenses, excepto que la gente quiera comer helechos, que hasta donde yo entiendo, bueno, yo por lo menos todavía no he aprendido, ¿verdad? O a comer flores. Pero eso es lo que están haciendo. O, como dicen algunos, es que este país tiene que ser un país de servicios. Bueno, yo computadoras y celulares todavía tampoco he aprendido a comer, me caen muy mal, ¿verdad? Entonces esa es la realidad de la que estamos hablando hoy. Por eso cuando hablamos de política agropecuaria, yo digo, ¿cuál política agropecuaria? Si es un sector que viene deprimiéndose cada vez más. Aquí en este sector hay 280,000 trabajadores, de los cuales solo 170,000 tienen caja de seguro social. ¿Y qué pasa con las pensiones de esos? ¿Qué pasa del seguro social cuando necesitan medicina? Esos otros trabajadores del agro que no están asegurados, ¿verdad? Estamos hablando casi de 100,000 trabajadores que no están asegurados, están en la informalidad. ¿Y qué es? Que ese campesino no quiere pagar la caja. No es que no la quiere pagar, es que no la puede pagar, porque lo que produce no le alcanza para pagar la caja. Apenas le alcanza para vivir, malvivir y comer y comprar la comida que necesita para poder. Ropa, educación. O sea, un país donde se dice que la educación es gratuita y usted tiene que pagar 200,000 pesos para poder ingresar un chiquito a la escuela. Porque le piden una donación voluntaria, ¿verdad? Y eso usted lo puede ir a ver en cualquier escuela del Valle Central, pero no solo el Valle Central, sino que además usted va al campo y le dicen exactamente lo mismo. El chiquito tiene que entonces aportar, tal vez no los 200,000, pero 50,000 pesos para inscribirlo en la escuela. Entonces, ¿cuál educación gratuita? Y más encima usted le paga mal al productor. Este es un mundo que está patas para arriba y yo creo que así el agro no lo vamos a rescatar. Así que yo quisiera oír a los candidatos a la presidencia ahora, cómo concretamente van a sacar el agro, pero que no me cuenten con el cuentico de que vamos a ayudarlo y que vamos a hacer políticas. No, nada de políticas. ¿De dónde va a salir la plata para financiar el CNP? ¿Cómo vamos a hacer para renovar todo lo que es la asistencia en el agro? O sea, todo lo que eran la política asistencial del agro para transferencia de tecnología, para que el productor sea más eficiente. Todas esas cosas son lo que en concreto hay que saber cómo lo van a hacer y cómo lo van a financiar. Porque cuando usted tiene un ministerio que el 90% se gasta en salarios y solo queda un 10% para el trabajo de campo, entonces a mí que me digan cómo es que se resuelve eso. Porque hasta donde yo entiendo, si en una casa se consume usted el 90% del salario de la familia en gastos y le quedan solo el 10%, o sea, si de cada 100 le quedan 10 colones, ¿verdad? ¿Cómo hace usted para poder tener carro, para pagar la luz, para pagar la casa, para vestirse? No alcanza la plata, y si son 4 de familia, menos. Entonces, bueno, hablemos cosas reales, concretas, en lo que yo llamo el discurso de las botas de hule. ¿Cómo nos van a ayudar para sacar al agro adelante, en lugar de estar hablando de cosas maravillosas y de teoría y de políticas y de que van a ir a un órgano internacional a ofrecerle la política nacional para que nos digan cómo se resuelve? No, y se resuelve muy simple, dándole trabajo a la gente y haciendo que el producto nacional se consuma y se venda en los mercados internos. O sea, ¿a dónde está el CNP? ¿Dónde están los silos para almacenar los granos? ¿Dónde están las verdaderas ferias del agricultor donde se incentive y se promueva la producción realmente? ¿Verdad? Porque esas son las realidades. Porque de lo demás estaríamos hablando material de colchón. Eso es pura paja, no sirve para nada. Vamos a hacer otra breve pausa y ya regresamos con esta muy interesante entrevista con don Renato Alvarado, presidente de la Cámara de Porcicultores. Atención productores, Ecoindustrias Tecnológicas S.A. tiene un producto agroforestal con resultados económicos muchísimo más rápido que cualquier otra plantación forestal. Siembre solamente una vez y a partir del 5º año inicie sus ventas permanentes y sostenidas. Siembre bambú Guadua y nosotros se lo compramos. Financiamiento disponible.
Teléfono 22 35 47 35. Sea parte del grupo de agricultores exitosos que ya iniciaron la siembra de bambú. Señor agricultor, el combate de las zompopas solo tiene un nombre: Mirex. Mirex no contamina el medio ambiente y no es fitotóxico. Usted lo conoce. Mirex es el único que elimina las zompopas. No acepte imitaciones que al final resultan más caras. Exija Mirex al agroservicio más cercano. Mirex, de venta en todo el país. Agroinsumos Veterinarios S.A., empresa con 15 años de servicio al ganadero nacional, distribuye para Costa Rica la prestigiosa línea de identificación animal Alflex, con aretes en diferentes tamaños y colores. Además, energizadores y accesorios para cercas eléctricas de las marcas Red Snapper, Sareva y equipo de alta calidad para uso animal. Para mayor información, llame a los teléfonos 8857-0180 o al 2262-0180. Agroinsumos Veterinarios S.A. Una roja, una verde, una negra, con semilla, sin semilla, uvas frescas de California. Son parte importante de una dieta balanceada. Consúmalas. Son jugosas, dulces y nutritivas. Recuerde, uvas frescas de California. Señor finquero, prepárese para el próximo verano. Monte un ariete para sacar agua de las nacientes, quebradas o ríos. Los arietes trabajan con la fuerza del agua, no gastan electricidad o combustibles. Ponemos 20 años de experiencia a su servicio. Llame al 8387-5465 con Luis Carlos Odio. Señor ganadero, usted ya lo comprobó. Navajo es el herbicida más eficaz y económico para el control de las malezas en sus potreros. Navajo, para el control de las malezas de hoja ancha. Con Navajo, usted produce más y mejores pastos. Navajo es un herbicida de calidad internacional con el respaldo de Seraxa. Navajo. Llegaron a Costa Rica las innovadoras bombas de atomizar Torino. Las bombas Torino son 100% eléctricas y son ideales para la agricultura y la ganadería. Las bombas de atomizar eléctricas Torino se pueden usar durante 8 horas continuas. Son livianas, silenciosas y fáciles de usar. Para altas exigencias, Torino son su mejor elección. Torino, alta calidad al mejor precio. Distribuye Grupo Seraxa. Teléfono 22 79 69 94. Señor caficultor, la broca del café provoca pérdidas en la cosecha y baja calidad del grano. Es recomendable realizar muestreos en su finca de 60 hasta 150 días después de la floración para recolectar granos de la planta y medir el porcentaje de la broca presente en el campo. Si la presencia de esta plaga es de un 5% o más, se recomienda aplicar un insecticida autorizado para este cultivo. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. En su programa El Agropecuario le brindamos la hora. 4 de la mañana con 37 minutos. Continuamos con don Renato Alvarado, presidente de la Cámara de Porcicultores. Don Renato, varios porcicultores se me han arrimado y me han dicho, bueno Miguel, ahora ya vienen los meses de bonanza, que es cuando el precio del cerdo debería estar mejor. ¿Cómo haríamos nosotros para saber qué cantidad de cerdo, como siempre se hace, se va a venir congelado allá de Estados Unidos, de Argentina, de Chile, etcétera? Me imagino que eso tienen que pedirlo con mucho tiempo y ya se debe de tener más o menos una estimación de cuánto va a entrar, o no publican eso y no sabemos cuánto puede entrar. A ver, la asignación de contingentes que son de Estados Unidos se da desde julio, y entonces uno tiene una idea de cuánto podría ser. El problema es que eso no es una garantía de importación, es nada más una autorización de importación. Y eso es lo que entraría a cero arancel, ¿verdad? Sin impuestos de los Estados Unidos. En realidad quedaban como 1,000 toneladas métricas para importar, un poquito menos, como 960 toneladas métricas para importar era lo que quedaban del contingente. Para este año. Para este año. Pero, como les digo, ese dato puede ser más o puede ser menos porque no necesariamente lo tienen que traer, ¿verdad? Ahora, yo he visto que han traído de Argentina también y de Chile.
De Chile fundamentalmente, yo de Argentina no veo la importación de carne, debe hacer algunos embutidos y eso no les doy seguimiento. De Chile sí viene de carne importantemente, pero en realidad la mayor cantidad de carne viene de los Estados Unidos. De las 4.000 toneladas métricas que se importan de promedio, más de 1.400 toneladas métricas vienen de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué va a pasar probablemente con el precio? Yo no tengo la bolita de cristal, pero sí tengo algunos criterios para decir que el precio se va a mantener relativamente estable. En este momento hay una epidemia en los Estados Unidos de una enfermedad que se llama la diarrea porcina. Esa diarrea porcina ataca a los lechones recién nacidos y provoca la mortalidad del 80% de la camada. Caramba. De los lechones que nazcan. Entonces eso tiene varios meses, tenemos como 5 meses de que los Estados Unidos está padeciendo esta enfermedad, y en lugar de ir resolviendo, se ha venido propagando por todos los Estados Unidos y los diferentes estados productores de carne de cerdo, ¿verdad? De cerdos. Entonces eso ha tenido primero un efecto en los futuros de venta de carne de cerdo, que ha provocado que el precio en los Estados Unidos haya ido subiendo, y por tanto el precio internacional también ha ido subiendo por una proyección de la posible oferta en el mercado mundial de carne, de que va a haber mucho menos carne de cerdo, producto que los Estados Unidos va a poner menos carne de cerdo, ya que ellos son de los grandes productores, ¿verdad? De los 3 o 4 productores más grandes del mundo de cerdos. Entonces eso ha generado esa expectativa interesante. Y ya obviamente pues el precio ha tenido una tendencia al alza importante, y por tanto en el país ya tenemos un precio regulado con un piso de 1.580 colones aproximadamente, y eso hace que si usted tiene muy buena calidad de cerdos, pues entonces le paguen premio y puede tener hasta 50 y 60 colones de premio, y ya eso lo tira por encima de los 600 colones, ¿verdad? Y ya eso es un precio muy razonable para poder trabajar en cerdos. Ahora, esto no hay que tomarlo como un alegronazo de que así va a ser por siempre, pero que probablemente en diciembre y en enero y febrero vamos a estar con un precio estable, ¿verdad? Yo no quisiera, voy a decir algo, pero no quisiera que lo tomen como palabras, digamos, escritas en piedra, pero muy probablemente entre unos 8 y 10 meses vamos a tener buenos precios, ¿verdad? Precios que van a estar por encima del costo de producción y nos van a permitir trabajar bien. Y lo otro interesante es que el maíz ha tenido una tendencia a la baja importante, también en el futuro del maíz. Entonces podemos esperar una estabilidad en el precio de los granos, porque como aquí hay un oligopolio, muchas veces cuando el maíz baja internacionalmente no se refleja igual en el mercado nacional de los concentrados, y no baja tanto, pero no debería de subir. O sea, no hay ninguna razón técnica para que los concentrados suban en los próximos meses. Y entonces eso hace una combinación interesante, porque el precio tiene una tendencia al alza, o por lo menos a estabilizarse en niveles altos, y el maíz y la soya a mantenerse en precios bajos. Perdona, Renato, debo entender que esa mejora te estás refiriendo al precio internacional en la carne de cerdo, producto de este problema, digamos, ya va a ser el reflejo en términos de oferta de carne. Exacto, es así. Entonces eso hace que la importación se haga más cara, porque al final de cuentas, a pesar de que hay un contingente, ¿verdad? Una porción de lo que se importa cero arancel, la otra sí paga impuestos, ¿verdad? Y lo mismo la carne que viene de Chile, que paga 19.5% de impuestos. Entonces eso hace que si el precio internacional está muy caro, cuando usted va a importar, entonces tiene que sumarle además el arancel, y entonces ya lo saca de competencia en el mercado interno, y eso provoca que el precio nacional empiece a subir a alcanzar los niveles del mercado internacional, ¿verdad? Entonces estamos teniendo esa expectativa de que el precio se va a estabilizar y va a mantenerse en niveles altos. Y voy a decir algo que de los productores siempre me critican. Yo lo que esperaría es que el precio no se dispare a más de 2.000 colones, porque eso hace que sea muy rentable entonces importar, ¿verdad? Porque si el precio nacional se dispara por encima del precio internacional, inmediatamente importan para bajar el precio interno. Entonces a nosotros como productores lo que nos sirve es tener un precio que nos permita vivir, tener ganancias, pero que no se dispare por encima del costo del precio internacional, para que no sea atractivo importar masivamente. Porque con el precio que está internacionalmente, ya de hecho están teniendo problemas. Y les cuento esta historia: una industria nacional que exporta embutidos a Nicaragua
me llamó a decirme que quería ver cómo se resolvía el problema de que no hay plantas autorizadas para exportar a Nicaragua carne de cerdo, porque ellos no pueden comprar en esas plantas que no están autorizadas y exportar hacia Nicaragua. Entonces yo le dije, pero ¿cuál es el problema? Si usted tiene la frontera abierta, paga los impuestos o trae sin arancel del contingente. Claro, no me dijo que no era que no le salía el negocio, ¿verdad? Pero la realidad es esa. ¿Por qué no hacen la importación si el mercado está abierto? ¿Cuál es el problema? O paga impuestos o lo trae sin impuestos en la contingente. Porque es muy sencillo, el precio internacional no le da para poder producir embutidos de baja calidad para ir a vender a Nicaragua con un tema de precios de bajos en Nicaragua para el consumidor, ¿verdad? Entonces vea qué interesante cómo se empiezan a mover las aguas del precio y tenemos una tendencia entonces al alza que ya no le está favoreciendo al industrial el precio internacional y tiene que comprarlo internamente para ver cómo hace para poder competir, ¿verdad? Entonces eso nos va a garantizar por lo menos una estabilidad de precios, yo esperaría que por lo menos de 10 meses y después veríamos a ver cómo se comporta el precio internacional. El otro día leímos una noticia del secretario del Ministerio de Agricultura de México. Toda la carne que viene de allá de Estados Unidos viene congelada. Este señor decía que en algunos casos se habla de que el cerdo había venido congelado durante 4 años. 4 años habían congelado el cerdo y después lo habían exportado. ¿Cómo es posible eso? Bueno, eso yo lo he insistido hasta la saciedad aquí en este gobierno, igual oídos sordos de la gente, porque la norma técnica que se llama, ¿verdad?, que permite, el tiempo que se permite congelar la carne de cerdo son 6 meses nada más, ¿verdad? Para carne de res es 1 año, pero en los Estados Unidos hay una cosa que se llama la reserva en caso de guerra, que ellos almacenan carne, almacenan granos, por unos tiempos muy largos y después sacan esa carne congelada y la venden en el mercado internacional como de segunda. Bueno, desafortunadamente del Río Grande de México para abajo ellos consideran que somos ciudadanos de segunda calidad y entonces nos venden todas esas porquerías porque tienen solo un nombre, son porquerías, son carne que tiene años de congelada, donde la grasa se desdobla, sabe malísimo, pero entonces su precio es muy barato, ¿verdad? Y entonces los importadores nacionales, que es lo que yo siempre he dicho, es un tema de los importadores nacionales, pueden accesar esa carne a precios muy baratos, ¿verdad? Y como aquí, desafortunadamente, las instituciones no nos pueden garantizar calidad de la carne que viene de afuera, ¿verdad? Entonces puede venir cualquier cosa. Por eso es que nosotros siempre le hemos dicho al consumidor, garantícese que el producto que usted va a consumir es producto fresco y nacional. Y hacia ahí vamos dirigiendo nuestra campaña de publicidad y nuestra nueva imagen. Y tenga la plena seguridad, Renato, de que el servicio de inspección acá en Costa Rica siempre hace y obliga a cumplir a todos los productores y a todos los procesadores de carne de cerdo de que se cumple con esa norma técnica de los 6 meses. Entonces uno se pregunta, ¿y pero por qué no se establecen mecanismos para hacer lo mismo con la competencia, con los que nos están llenando el mercado con productos de mala calidad? Le queda a uno esa gran duda. Así es. Bueno, eso es una de mis grandes preocupaciones y eso es lo que yo llamo el alineamiento institucional. Usted tiene una apertura comercial muy grande, muy poderosa que invade el país, pero usted no tiene los instrumentos de las instituciones afinados de manera que pueda proteger. Aquí solo caben 2 cosas que uno se pregunta, ¿verdad? Y esa es la gran duda que le queda a uno, es o son compadre hablado, ¿verdad? Están de acuerdo con los importadores o tienen demasiada ineficiencia e incapacidad para hacerlo. De ahí, no sé cuál de las 2 sea peor, pero la realidad es que hay que hacer un esfuerzo muy grande para poner normas de importación que todo el mundo las respete, igual que nos obligan a nosotros cuando vamos a exportar. Pero entonces, ¿qué nos queda, Renato? Si usted mismo lo está diciendo, por una parte, las instituciones no están alineadas para saber qué vamos a exportar. O sea, ni siquiera tenemos capacidad de ir a competir a esos mercados. Lo cual ya de por sí es un problema. Y en segundo lugar, no existe alineamiento institucional para tampoco controlar lo que nos va a entregar. Entonces, al final de cuentas, eso es como que se lo coman vivo a uno y uno no tenga ninguna forma de defenderse. Burro amarrado contra tigre suelto, y lo hemos dicho hasta la saciedad, pero bueno, todavía seguimos votando por los mismos. El 25 de mayo hubo un acuerdo de la reunión con la ministra de Industria y Comercio y Agricultura, y entre los varios puntos que se trataron estuvo se regulará el tema del etiquetado, el origen de la carne,
tiempo de congelado, porcentaje de agua inyectada y se establecerán las normas técnicas para la carne congelada. Esto para el 15 de junio. ¿Cómo quedó la cosa? Una reforma del artículo 94 de la Ley de Protección Efectiva del Consumidor en su inciso B, ¿verdad? Y la ley se llama la 9098. Bueno, no tiene ni 3 meses de estar vigente para cumplir con eso y ya se la están volando, ¿verdad? Ya está algunas casas comerciales, está Walmart, algunas cámaras que están bombardeando la reforma porque no les gusta la regulación. Pero entonces ahora viene una reforma integral de la ley de protección efectiva del consumidor que se vuela también el artículo 94. Entonces uno dice, por Dios y María Santísima, o sea, nos costó casi 3 años montar esta reforma que salió como ley de la Asamblea Legislativa y que está vigente, pero como tienen que cumplirla, entonces ahora hay un montón de gente brincando y diciendo que no se puede cumplir. Y lo peor es que ni siquiera la han leído, porque esta tiene menos restricciones que la anterior, que yo no me había dado cuenta que existía, ¿verdad? Porque ese artículo 34 ya existía con una serie de regulaciones y hicimos una que la pusimos más laxa, más suave, y ahora están brincando por lo que tenían que hacer antes, que no lo hacían, y ahora tampoco quieren hacer lo que tienen que hacer ahora. Por eso es que yo a veces les digo, mátenme entonces, me corto las venas y me desangro, porque no hay forma, ¿verdad? Bueno, parece que ya nos venció el tiempo otra vez. Qué lástima. Cuando está poniendo todo tan interesante, ¿verdad? Tenemos así a alguien que casi nos dispara, ¿verdad? Sí. Como si estuviéramos en el paredón allá de la cabina. Pero nos vamos a decirle que nos regale un par de minutos más para recopilar todo lo que hemos hablado. Así que, don Renato, usted tiene la palabra. Ok, bueno, en realidad, primero agradecerles, y yo creo que importantes. Creemos que el precio se va a mantener estable por los próximos 8 meses y eso es bueno para el productor. Segundo, estamos trabajando muy arduamente para defender al productor nacional y cambiarle la imagen al cerdo y al consumo de la carne de cerdo con una campaña que va dirigida a los médicos y a los nutricionistas para que hablen bien de la carne de cerdo, y esperamos una campaña publicitaria por los próximos 3 años que nos va a costar unos $400,000, que esperamos nos ayude todo el mundo en las casas comerciales y los productores a proponerla. Y quiero recordarles que la Cámara de Porcicultores está al servicio de los productores, que pueden llamarnos. Esperamos que se afilien porque requerimos recursos para hacer todo el trabajo que hacemos en pos del productor. Los teléfonos son 2293-3980. Sí, usted lo repetimos. 2293-3980 o el 2293-3918. 2293-3918. A propósito, hemos notado que ha aumentado la gente que se quiere asociar, porque allá en Siquirres hay un grupo muy interesado que me dijeron que usted lo estaba visitando y que tiene mucho interés. Es correcto. Ha aumentado el número. Es correcto, sí, hemos creado las cooperativas en la zona norte, en la zona sur, y estamos trabajando con la de Siquirres para ver si logramos pues hacer nuevos grupos, que es la forma de poder realmente enfrentar la apertura comercial, las nuevas formas asociativas donde los productores se agrupen, produzcan en conjunto, tengan volumen de cerdos y que nosotros los podemos ayudar a comercializar, y además para que puedan comprar productos de manera que les cueste menos para salir adelante. Así que estamos en eso, estamos luchando por la norma de etiquetado, que es para mí fundamental para poder garantizarle al consumidor que va a tener producto fresco, nacional, y que la etiqueta se lo va a decir para que cuando compre no lo engañen con producto que tenga meses y meses de estar congelado y que a la hora de comérselo es de mala calidad y tiene pésimo sabor. No, simplemente agradecerte, Renato, muchísimas gracias por venir nuevamente al programa, y como de costumbre se nos quedan en el tintero muchísimos temas más de qué conversar, así que esperamos que en un plazo razonable nuevamente nos volvamos a sentar y a discutir algunas cosas diferentes a estas que hemos tratado el día de hoy. A la orden, y muchísimas gracias por invitarme, siempre es un placer estar aquí. Gracias a usted, muchas gracias. Agroinsumos Veterinarios S.A., empresa con 15 años de servicio al ganadero nacional, distribuye para Costa Rica la prestigiosa línea de identificación animal Alflex, con aretes en diferentes tamaños y colores. Además, energizadores y accesorios para cercas eléctricas de las marcas Red Snapper, Sareva y equipo de alta calidad para uso animal. Para mayor información, llame a los teléfonos 8857-0180 o al 2262-0180. Agroinsumos Veterinarios S.A. Una roja,
una verde, una negra, con semilla, sin semilla, uvas frescas de California. Son parte importante de una dieta balanceada. Consúmalas. Son jugosas, dulces y nutritivas. Recuerde, uvas frescas de California. Finalmente queremos recordarle nuestro número telefónico, el 8386-4444, correo electrónico miguelangelgrillo@hotmail.com. Recuerden que tenemos una página en la web de muy fácil acceso, Miguel Grillo, programa El Agropecuario. Finalmente, vamos con la frase del día. Bueno, y aprovechándonos que estamos en plena campaña electoral, decía don Winston Churchill, este famoso político británico que tuvo tan destacada actuación durante la Segunda Guerra Mundial y quien falleciera en 1965, el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Que pase muy buen día. Hasta aquí su programa, El Agropecuario. 30 años al servicio del agricultor costarricense. Gracias por acompañarnos.